¿Qué tal? Este es el equipo conformado por Edgar Allan Cantú, Víctor Andrés Campillo y José Arturo Sandoval, y nuestro proyecto es la reconocimiento de voz. Nuestro objetivo es poder reconocer qué orador se encuentra hablando por medio de análisis tanto en el espectro de frecuencia como en el de tiempo, y bueno, poder capturar características específicas de la voz de cada persona para poder realizarlo. Acerca de la comprensión de reconocimiento de voz, bueno, nuestra misión es poder identificar quién es el orador que se encuentra hablando por medio de un análisis estadístico de varias características, y finalmente la dispersión que obtengamos va a ser la que nos indique qué orador es el que está hablando. Entonces nuestro orador hablando se va a determinar por el que tenga menor dispersión, y aparte queremos que haya bastante diferencia de dispersión entre un orador y otro para que se puedan diferenciar. Acerca de tecnologías de punta en el ámbito de reconocimiento de voz, existen las redes neuronales, las cuales son sistemas de nodos, la frequency estimation, la cual determina cuáles son las frecuencias fundamentales de un habla, los modelos de Markov, los cuales a partir del presente buscan predecir el futuro, los algoritmos de pattern matching, los cuales buscan reconocer patrones en el habla, y el Digital Signal Processing, el cual digitaliza una señal de audio para de ahí poder comprimirla o poder interactuar con ella de distintas maneras. Nuestro algoritmo de análisis espectral se compone de, bueno, primero iniciamos colocando la señal de audio, de ahí le aplicamos una transformada de Fourier, con la cual lo pasamos a dominio de frecuencia. Le aplicamos el MEL Frequency Wrapping, lo pasamos de eso a escala logarítmica. Le aplicamos un DST, un MEL Frequency Substrate Coefficients o MFSC. Y finalmente pasamos todos estos clústeres de vectores a un Vector Quantization, por el cual vamos a poder acceder con un solo centroide a todos estos datos. Pues bueno, conforme a la parte del input, lo que se hace es pasar la señal física a una señal digital por medio del uso de un micrófono, en nuestro caso de 12 bits. Eh, se necesitó usar ya que, pues a diferencia de los micrófonos que usan nuestras computadoras, los cuales son de 8 bits, pues mejora la precisión de la toma de la señal. En la parte de la izquierda podemos ver la señal de uno de mis compañeros tomada conforme el eje del tiempo. Y en la parte inferior de la derecha podemos ver el análisis de la frecuencia de esta misma señal, y pues podemos ver las amplitudes según cada una de las frecuencias. Conforme al análisis de Fourier, lo que se hace en nuestro caso es hacer una transformada rápida, esto para disminuir el número de iteraciones. Y pues bueno, como podemos ver en la parte izquierda, en el eje vertical tenemos la frecuencia, en el eje horizontal tenemos el tiempo, y está dividido en pequeños segmentos o píxeles, y pues estos a su vez tienen un color determinado. Este color lo que determina es la amplitud en una cierta frecuencia y en un pequeño segmento de tiempo, dependiendo si el color es más claro, significa que su amplitud es más alta, y si es más oscuro, la amplitud del espectro es menor. Y pues bueno, conforme a los parámetros, para realizar la transformada rápida de Fourier, se debe de declarar un ancho de la toma total, y se debe de igual forma declarar un hop length, el cual determina el salto de muestreo. Posteriormente se aplica un Mel Frequency Wrapping. Actúa como un filtro pasabajas y trata de emular al oído humano, con el fin de acentuar la voz humana. Y pues posteriormente en la parte inferior podemos ver otra vez el análisis de la transformada rápida de Fourier. En este caso, como podemos ver, después de haber pasado por el Mel Frequency Wrapping, tenemos colores más claros en la parte inferior, a diferencia del anterior, que tenemos colores claros también en la parte del medio. Y pues esto emula el oído humano, como mencioné. Posteriormente se hace una transformada cosenoidal,
Esto con el fin de obtener los coeficientes reales de nuestra señal. Y finalmente se hace el Middle Frequency Spectral Coefficient análisis. En este caso tenemos un análisis bidimensional. Como podemos ver en la parte izquierda de la gráfica de la izquierda, se toma un FCC3. El 3 indica la altura de o la línea en la que se encuentra según su frecuencia. Y en el 2 tenemos, pues, en la parte inferior tenemos igual un MFCC2, el cual pues indica la segunda línea de la frecuencia. Y pues bueno, en realidad lo que se hace, esto es nada más para poderlo nosotros visualizar, pero en realidad lo que se hace es que se toman esta misma gráfica, se hacen puntos, los cuales se declaran como simplemente coordenadas o números, y se hace esto, pero de forma multidimensional, por lo cual, según el número de MFCs que se tengan, en nuestro caso 30, se declaran las dimensiones y se hace el análisis para poder hacer posteriormente el análisis de los centroides y deshacernos de la variable del tiempo. Pues bueno, después de lo que hicimos de bloquear los puntos, ahora vamos al vector quantization, que es poner los centroides para un conjunto de datos. En este caso, el conjunto de datos está determinado por las dimensiones que nosotros escojamos del IPCC. Nosotros vamos a utilizar el método del índice sobre. Este método lo que trata es, nosotros indicamos el número de centroides, que debe ser 2 a la n, ya sea 2, 4, 16, 32 y demás. Y después de esto, el algoritmo va a empezar a hacer las divisiones para cada conjunto de datos y empieza a agarrar los centroides que estén más cerca y luego vuelve a hacer la división y cada centroide se empieza a cambiar sus coordenadas dependiendo de la dispersión que encuentre alrededor de los puntos en los que se encuentra hasta llegar a los centroides que nosotros indicamos. Después de esto, crea las coordenadas de los centroides y lo guarda en un codebook. El objetivo y lo que esto hace es que genera una memoria más pequeña, o sea, se eficienta la memoria y esto se puede aplicar para luego la identificación de voz, para solo leer los centroides y no leer todo el conjunto de datos que se tiene de todas las dimensiones. Entonces aquí podemos ver dos gráficas. Una de estas gráficas es los datos con los centroides están en color rojo, son los triángulos. Los centroides se pueden observar que en este caso son menores que los puntos azules que están alrededor de algunos centroides. Igual en la gráfica derecha podemos ver que son en este caso 32 centroides, ya que el programa lo agarra de 0 a 31 clústeres o centroides, por lo tanto son 32 centroides. Igual aquí podemos ver cómo está la dispersión de los puntos y cómo se puede representar mediante centroides una gran cantidad de datos. Esta información que tenemos aquí simplemente es una representación en 2D, pero pues la computadora lo hace en varias dimensiones, que pues en nuestro caso son 30. Entonces pues sería una representación similar a esta, pero en 30 dimensiones. Entonces, para determinar los mejores parámetros, utilizamos test de dispersión, que pues medíamos qué es lo que daba más dispersión. También cambiábamos la cantidad de centroides y bueno, nosotros determinamos que la prioridad y también el objetivo de este proyecto es identificar la voz, por lo que nuestra prioridad número 1 es identificar la voz. Y en los experimentos que nosotros teníamos, que nos salió una dispersión más baja, eso, por una buena instancia era bueno, pero al ver que no identificaba la voz de cada persona que estaba hablando, aunque bajara la dispersión, tuvimos que rechazar estos experimentos, o sea, tuvimos que tomarlo como malo, ya que el objetivo es ver cómo está identificado.
identificando la voz. Aquí se puede ver más cómo están los centroides en forma de cruz. Entonces, cada color representa una persona y podemos ver cómo se distribuyen y cómo esto ahorra datos, ya que no se tiene un conjunto de puntos para cada persona. Bueno, a continuación están las variaciones que hicimos de los distintos parámetros. Probamos pues sí con diferentes MFSCs, pero observamos que un MFSC más cercano a 30 era muchísimo más conveniente. Podemos observar cómo en cuanto se va alejando nuestra dispersión, ya es que se aleja mucho, se vuelve muy grande. A continuación tenemos nuestra variación tanto de home length como de frame length. Y bueno, aquí empezamos con una que es desproporcional, es decir, que el home length no es exactamente la mitad del frame length. Y bueno, podemos observar que esto nos trajo los peores resultados, está bastante alta la dispersión. Y bueno, pues así, aunque era lógico, hacía falta hacer esta prueba para estar seguros. Y bueno, a continuación tenemos estas otras dos pruebas ya con un hop length proporcional y observamos que, bueno, la del frame length de 700 y hop length de 350 no es lo más óptima. Creemos, pues sí, que debería ser un poco más grande y bueno, ya realizando la de hop length de 700 y frame length de 1400 es que ya obtuvimos unos resultados muchísimo más esperados y muchísimo más contundentes o específicos. Y bueno, ya con esos parámetros pudimos obtener ya resultados pues sí, confiables. Hicimos 10 pruebas por orador y bueno, obtuvimos cuál era la eficiencia por cada uno, es decir, de 10 veces cuántas veces se equivocó por cada orador. Y bueno, con el primero, que es Edgar, no se equivocó ni una vez. Conmigo José Arturo se equivocó 2 veces y con Andrés se equivocó una vez. Entonces nuestra eficiencia total es del 90%. Y bueno, podemos observar que aunque no se equivocó con Edgar, Edgar sí estuvo más cerca en dispersión a mí. Yo también estuve bastante cerca de dispersión a Edgar y de hecho Edgar fue a quien le atribuyó mis 2 errores. Y Campillo fue, a pesar de que tuvo un error, fue el que dispersión más alejada tuvo de nosotros dos porque su voz es mucho más distinta. Bueno, ahorita acabamos de ver el proceso de extracción de datos y el proceso del MPCC. Ahora se nos presentan 2 casos. El primer caso es hacerlo con la computadora, con la laptop. Esto implica que se utiliza el micrófono de la laptop, tanto para los codebooks y para las pruebas que se hagan de identificación de voz. Y el segundo caso es con una Raspberry. Entonces, tenemos aquí que después de hacer el MPCC nos arroja las coordenadas de los centroides para cada persona. Luego hace una decisión de vectores. Esto significa que vuelve a hacer el MPCC otra vez, pero ahora con la persona que está hablando para la prueba de identificación de voz. Hace el MPCC y se queda solo con los datos, no hace los centroides, porque los centroides van a ser los que son del codebook que tenemos anteriormente. Entonces, ya que se tengan los datos y los centroides, podemos sacar una dispersión. Entonces, después de hacer esto, tenemos una dispersión. La mayor parte de nuestra dispersión en la que nosotros pudimos identificar la voz está abajo de los 80,000 alrededor. Entonces, nosotros podemos deducir que arriba de 80,000 se reduce que pues la persona no es identificable y no está en el grupo de personas que está para la identificación de voz y se puede rechazar con el threshold quantization. Ahora llegamos a la integración del MPCC, Vector Quantization. Aquí, como ya había explicado, se empieza a evaluar cada centroide con cada dato de prueba y después de esto saca la dispersión, que pues simplemente es una resta entre el centroide y los datos. Bueno, esto fue en la computadora, pero pues lo que pasó en la Raspberry es que como en la Raspberry se utilizó otro micrófono, al aplicarlo en la computadora nos dio otro tipo de dispersión. Esto quiere decir
que cuando hablamos en el micrófono de la Raspberry y generamos esos codebooks, los ponemos ahora en la computadora. Esto se puede ver en cada persona como Arturo Raz, Campi Raz y Edgar Raz, que son de la Raspberry. Estos codebooks podemos ver que tienen una dispersión más alta que de los que dicen PA. Los que dicen PA es con el micrófono de la computadora. Esto pasa ya que en la Raspberry se grabó con otro micrófono. Como se grabó con otro micrófono, pueden cambiar algunos factores y variables en la toma de datos para cambiar la dispersión y pues nos sale muy alto. Aunque esté pasando esto, el objetivo del proyecto se mantiene, ya que la eficiencia por la gran parte y también de identificación de voz se mantiene. Como podemos ver, aquí en esta prueba que hice, al lado derecho, yo hablé, yo soy Edgar. Entonces podemos ver que Edgar PA, comparado a los otros que saqué 5800, soy el que tiene la más baja dispersión. Y ahora si nos vamos a comparar los de la codebooks de la RAS, podemos ver que yo tengo 22,000. Esta es una distorsión muy alta, dispersión muy alta, pero si lo comparamos con la de Campi y la de Arturo, ellos tienen una dispersión más alta que la mía. Así es que al final se logró el objetivo del proyecto. Pues bueno, ahora vamos a hacer una implementación. Test para el reconocimiento de voz. Yo soy Edgar y ahí va mi prueba. Pepe Arturo. Bueno, como podemos ver, aquí yo solo con 6,000, José solo con 6,300 y Capillo solo con 12,000. Esto pasa pues porque yo tengo la menor distorsión y por lo tanto reconoció mi voz. Para la RAD, yo salí con 25,000, Campillo salió con 29,000 y José con 30, Arturo. Entonces podemos decir que también para el código de la Raspberry yo salí el que tengo menos distorsión. Ok, ahora es mi turno de probar el código de reconocimiento de voz. Procederé a utilizarlo. Le damos Enter. Pepe Arturo. Como podemos ver, aquí yo obtuve una dispersión de 9400 pues a diferencia de Arturo o José Arturo, que tuvo una dispersión de 14,000. Por lo tanto, se puede pues determinar que yo obtuve la menor dispersión y por lo tanto fue a mí a quien me detectó como el usuario. Ok, ahora vamos a realizar la prueba con mi voz de José Arturo. Entonces iniciamos el algoritmo. Pepe Arturo. Bueno, podemos observar que por mucho tuve la menor dispersión, entonces, bueno, claramente me reconoció como el orador y, bueno, el sistema funciona efectivamente.